Está grabando. ¿Qué onda? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas de nuevo? Ya hacía muchos lunes que no teníamos comunicación directa. Sí, hombre, ya ves el trabajo que gracias a Dios no termina y pues apenas a estas horas del viernes estoy terminando algunos pendientes, pero pues aquí andamos todavía dando guerra. Qué bueno, mi estimado. ¿Te parece si comenzamos? Lo voy a grabar y posteriormente lo voy a subir. ¿Va que va? Ok, Muy bien, mi estimadísimo. ¿Te parece si empezamos con tu presentación? Platícanos un poquito. Antes que nada, pues también agradecerte que te diste el tiempo para tener esta plática y, y bueno, para publicarla ahí en nuestra página. La intención de esta plática, pues es fomentar la lectura. Yo creo que es muy importante, estoy convencidísimo. Y si nos hicieras favor de presentarte y comenzamos la plática. muy bien, pues también agradecerte la oportunidad de estar aquí en tu página. Realmente, como bien sabes, mi actividad no es propiamente la literatura como tal, me Ujú. dedico al desarrollo de sistemas. Mi nombre es Octavio Almanza, para la gente que no me conoce. Si Informático de gustas dar profesión. si gustas dar tus redes con toda confianza, por si luego alguien quiere pedirte algún consejo de algún libro o platicar al respecto, pues, y si así lo deseas, pues compartes tus redes. Si no, no hay ningún problema. Sí, está bien. Mi Facebook es Octavio Almanza López. Mi Twitter es Octavio Almanza L. Ahí me pueden seguir. Generalmente subo la portada de los libros que voy leyendo. No es mucha la información. Eh, con gusto ahí estar al pendiente de cualquier invitación. Así es. Nos estamos platicando a qué te dedica realmente el día a día. Sí, informático de profesión. Ya tengo muchos Colega. años en el ambiente y bueno, la lectura por otro lado ha sido parte de mi hobby ya a lo largo de muchos años. ¿Te Y parece si comenzamos? Me llama poderosamente la atención desde cuándo empezaste a leer y por qué comenzaste a leer, mi estimado. újule, ya vamos a empezar con problemas. No, no, Fíjate no se que trata que digas o sea, en qué año fue, con que digas tenía 10 años, 9 años, no sé, no se trata de balconear gente. no, ya que más se puede balconear uno. Pues mira, realmente no fue tan chico. Yo recuerdo que mi papá fue maestro de primaria. Este, y él tenía algunos libros ahí en la casa, forrados todos de blanco, los había forrado con cartulina y le había puesto los títulos al lapicero. Y entre ellos me encontré uno donde relataba la historia de la caída de México Tenochtitlán. Ese ¿Recuerdas libro, cuál era? perdón, ¿Recuerdas qué libro era? no recuerdo. Era de historia general, pero traía un capítulo dedicado al México precolombino. Y de Ajá. ahí lo que me llamó la atención fue obviamente toda la guerra de la caída de México Tenochtitlán, precisamente en 1521. Se van a cumplir 500 años de aquel acontecimiento, exactamente el 13 de agosto. Y me gustó mucho esa lectura. Me acuerdo que lo leí 3 veces, ese capítulo, que para mí era larguísimo y eran tal vez unas 12 páginas de un libro mediano. Y me apasioné con la historia. Sin embargo, de ahí no fue que yo haya empezado a leer así frecuentemente, pero esa fue mi primera lectura que me llamó poderosamente la atención. Y bueno, de ahí hasta años más adelante, ¿Cuántos años tenías en ese momento? yo calculo que tendría unos 11 o 12 años. No, pues sí, sí, todavía estabas chiquito.
Sí, todavía. Entonces, Y fue ese fue mi tu primer primer libro. acercamiento al gusto por la historia, principalmente, que es lo que me ha mantenido en el gusto por la lectura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la historia de México principalmente, y después otros ámbitos. Últimamente he leído por ahí un par de libros acerca de la Guerra Civil Española, también muy apasionante, ¿no? Y bueno, ahí fue donde empecé con mi gusto por la lectura. Por la lectura. ¿Y cómo crees cuál es tu expectativa? ¿Crees que uno nace con el hábito de la lectura o que se crea el hábito de la lectura? Ambas cosas. Hay gente, o yo conozco familias que son lectoras, principalmente porque los padres son, y los niños desde que lo ven, hay que recordar que los niños imitan lo que uno hace. Y bueno, desde muy chicos tienen la costumbre de estar eh, en el sillón leyendo un libro y al lado está el niño, ¿no? Obviamente hay que saber encontrar la literatura adecuada para ellos. Y hace poco, precisamente, un amigo mío, un historiador muy reconocido de nombre Pedro Salmerón, subió una fotografía donde él está leyendo al lado de su hijo, recostados. Su hijo tal vez tenga unos 12, 13 años, por lo que se alcanza a apreciar en la fotografía. Y es eso, ¿no? Es esa parte de las familias que tienen esa oportunidad y de padres que saben buscar la literatura adecuada para la edad. En otros casos, como en el mío, pues no, es un hábito que fui desarrollando conforme pasaron los años. Después de esa experiencia que tuve, creo que pasaron varios años en los que volví a tomar ese gusto por la lectura. Ya en mi época, inclusive dejando de ser adolescente, ya en plena juventud, fue cuando volví a retomar el hábito, ¿no? ¿Y cuáles han sido, ahora sí como le preguntaron al presidente, tres libros que hayan marcado tu vida? Nada, es cierto. No Pues era muy estamos difícil. en la fil, pero bueno, si tú pudieras recomendar a los chavos o a alguien que se quiere iniciar o alguien que de casualidad se inicia en la lectura, algún libro que a ti te haya llamado así poderosamente la atención ya de adulto. ¿Para un chavo o para alguien ya adulto? Pues, no sé, yo creo que yo coincido que de chavos comienzan a leer. Considero que por ahí, ¿qué te gusta? De los 15 años puede ser Sí, una desde edad ahí, digo, promedio, no sé. lo que yo podría recomendar, no conozco autores más recientes en ese rubro, pero sí, obviamente, aparte del Principito, que es casi casi el libro de cabecera para las primeras edades, pues también Ujú. está Juan Salvador Gaviota, está Platero y yo, el Viejo y el Mar, que son libros que te entretienen y que te meten a la historia muy rápido, ¿no? Y es porque aparte es una lectura muy ligera, no tiene tantas palabras que tienes que ir al diccionario y ver qué significa. Claro, claro. Y a veces esos detalles pareciera que no cuentan mucho, pero cuando estás leyendo un libro que una frase no la entiendes porque tiene dos palabras complejas o muy culturales, pues te hace que pierdas un poco el Sí le interés. pierdes el amor, sin duda. Así Fíjate es. que ahorita no, dijiste un libro, el de Juan Salvador Gaviota, ese no hace mucho que me lo chuté. Fíjate que ese lo leí y leí el audiolibro. Sin meternos mucho en detalles, me interesaría saber cuál fue el mensaje que percibiste de ese libro, que se me hace interesante en lo particular. Pues mira, hace mucho que lo leí como para darte una reseña así exacta. Yo nada más te puedo decir que hablaba mucho de la libertad que busca uno como individuo, ¿no? Cuando leí ese libro estaba yo metido en un ambiente con unos amigos más hacia el lado del misticismo, ¿no? Pasé una etapa en mi vida que recuerdo con mucho cariño, donde leí varios libros que iban un poco en ese sentido, y cuando yo lo leí, Juan Salvador Gaviota iba precisamente en cómo conocerte y cómo salir de tus propios miedos.
Y lo leí junto con otros libros que te puedo mencionar que me gustaron mucho, de Antonio Velasco Piña, que se llama Tlacaele, el Azteca entre los aztecas, y Regina, principalmente, ¿no? Que son dos historias que están conectadas y que te dan una visión, obviamente es una novela, ¿no? Pero una visión del México precolombino y algo relacionado con la México 68, que aunque es una novela de fantasía, pero en su momento lo leí con mucho apasionamiento, ¿no? Y en ese tiempo fue cuando leí Juan Salvador Gaviota. Y fíjate que yo también lo recomendaría como un libro bueno para iniciar la lectura, porque si bien es una lectura fácil, también es una buena historia, ¿no? Y que a lo mejor, de acuerdo a la etapa o el perfil como lo estés viendo, lo puedes interpretar. Por eso me llamaba la atención cuál era tu opinión de ese libro en ese coincidimos. También el del Principito a mí se me hace un excelente libro, que también tiene muchas aristas de acuerdo a la etapa en que lo leas. Yo he leído, no sé si te ha pasado, pero de repente lees un libro a una edad, luego lo lees posterior a X años Ujú. y agarra otro sabor. Claro, así es. Nel, eso sin duda. En cuestión del hábito de lectura, que es lo interesante de esta plática, ¿cuántos libros pasaron para que se te hiciera vicio? Yo entiendo, porque no sé si coincidas, en mi opinión, se vuelve como un vicio. Sí, pues mira, así para dar un número, obviamente no es tan fácil porque también fueron varias épocas, ¿no? Como te decía hace un momento, aquellos años, tendría yo entre 19 y 22 años, que se cruzó por mi vida gente que manejaba mucho estos libros de corte de yoga, un poco de misticismo. Y de ahí pasé después a la literatura y a la historia en términos generales. Pero bueno, por mi actividad profesional también he tenido que leer libros de computación. A veces es un poco difícil mantener el ritmo cuando no es tu vida la literatura en sí. Tienes que combinar. Después, bueno, ya uno se casa y tienes otras prioridades. Ya llega uno cansado de la vista. Y uno tiene que empezar a buscar esos espacios para no perderlo, porque sí, es un vicio, es una disciplina y a veces te cuesta mucho trabajo. Sobre todo cuando agarras un libro que no te gusta, te llamó la atención, pero ya conforme vas avanzando te das cuenta que no es lo que esperabas o la forma de escribir del autor no te gustó y empiezas a luchar si lo dejas o no. Ya había escuchado a una persona que decía, la lectura tampoco es una obligación, si un libro que compraste no te gusta, pues déjalo y Sin duda. busca algo que te sea más de provecho. Sí, eso, yo ahí coincido totalmente. He comprado libros que luego. Ahora también, no sé si coincidas, los tipos de lectura. Ahorita mencionabas la profesional, que esa, pues realmente es la que tiene, en nuestro caso que somos informáticos, pues esa es una lectura obligada, o más que una lectura, un aprendizaje obligado, ya sea en físico o ya sea en electrónico. Hoy en día yo creo que es más fácil en electrónico. Pero realmente la lectura, yo la tendría que ver como algo recreativo. O sea, independientemente de lo que tienes que leer profesionalmente, si eres a lo que te dediques, yo creo que la lectura se puede hacer por medio, o la lectura recreativa se puede hacer por medio de novelas, cuentos, a lo mejor para los niños, cómics. Yo creo que tendríamos que verla de esa manera para poderle agarrar el lado amable, porque no sé si coincidas, pero cuando a un niño lo pones a leer como tal, a ver, siéntese y lea, yo creo que es lo peor que puedes hacer, ¿estarás de acuerdo? Efectivamente, fíjate que yo tuve esa experiencia con mis hijos cuando recién nos fuimos a vivir a la Ciudad de México, vivimos 5 años allá. Y en un inicio pues no nos llevamos nada de muebles, no teníamos televisión, no teníamos nada, en un mini departamento que rentamos allá por la región, por la zona de Culhuacán. Y aprovechamos para leer todos en la noche. Me acuerdo que leímos
El viejo y el mar, y les leí Hamlet. Inclusive Órale. cuando leí Hamlet lo hacía tratando de sonar como si fuera, como si estuviera yo en la obra, ¿no? Les daba mucha risa la forma como yo les leía. Y después ellos también empezamos a combinar 2 páginas uno, y así, pues estaban chicos mis hijos todavía. Después uno de ellos les empezó a pesar un poquito ya en la noche, ya también cansado, empezó a dar sueño. Y uno tiene que saber hasta dónde está el límite. Tampoco puedes forzarlos a una lectura, sobre todo si no les gusta, no le entienden, y dejarlos que vayan descubriendo su propio camino. Sí, yo creo que esa es la mejor manera. Y ver también a que le agarran gusto. Yo veo a varios de mis compañeros que les encantaban los cómics, pero pues eso también es una lectura, ¿estarás de acuerdo? O sea, no, te puede gustar o no a quien sea, o sea, ya es muy subjetivo, pero también es una manera, ¿no? Fíjate que Y tengo esa polémica con uno de mis hijos porque precisamente a él le gustan mucho los cómics y yo le digo, no, ponte a leer un libro, ¿no? Y me dice, pues esas son lecturas. Y sí, la verdad es que tal vez uno quisiera que ya pensaran como adultos, ¿no? Que hay lecturas que son más interesantes o más cultas, ¿no? Pareciera que podemos medir el valor de un libro en base a lo que te deja. Y a veces son experiencias que tienen que pasar por la edad en la que estás viviendo y dejarlos que se vayan despertando, ¿no? Y los cómics, yo la verdad no soy muy aficionado a leer cómics. Y de hecho, bueno, mis hijos son los que me explican ahora con tantas películas que han salido. Me van diciendo historias de caricaturas que yo veía hace años, ¿no? Y ahora ellos son los que me van guiando por dónde entrar a la historia, al drama, ¿no? Que se vive en cada película. Pero sí, hay mucho cómic, hay gente que los colecciona y que lee mucho de eso. sí, es todo un culto esto del cómic. Te digo, yo veo y si hay demasiada, bueno, no demasiada, hay mucha gente que es muy afecta a los cómics. El valor de los cómics luego lo he visto y de verdad, híjole, no es comparable con un libro. Los cómics pueden alcanzar valores estratosféricos. Entonces, ese es otro tipo de lectura, pero cuando estamos hablando de lectura recreativa, yo creo que también se vale. Y como dices, habrá etapas. Y también me queda claro, si eres capaz o tienes el hábito de la lectura, ya sea por el cómic, por la novela, por lo que sea, al rato puedes cambiar de género o de gusto, pero ya tienes la capacidad de lectura y eso pues, no es tan difícil adquirirlo por cualquier lado que haya. Es más, hasta si leen Paulo Coelho, no, que a lo mejor ya me fui al límite, Fíjate pero que ahí no lo voy a criticar porque no he leído sus libros y la verdad pues es qué que tampoco bueno. me llama la atención. Pero sí, como dices, cuando lo haces hábito, que es el objetivo de esta plática, no importa lo que leas. eh, en aquellos años del libro vaquero, tú recordarás cómo se vendían. Bueno, no sé Claro. si recordarás, eres más chico que yo, pero pues No, sí me acuerdo. finalmente el que tenga la intención de entretenerse mediante la lectura, creo que todo puede ser válido y todo puede ser productivo, ¿no? A mí me ha costado trabajo, por ejemplo, bueno, uno va creciendo, ya, digo, la vista empieza a batallar, pero ahora en este año, el año pasado tan difícil con esta pandemia, que empecé a trabajar en casa, pues el tiempo que ocupaba yo en las mañanas, me levantaba a 5:30 y me bañaba y luego iba a dejar a mis hijos a la escuela, regresaba y luego a mi hija a la primaria y luego de ahí al trabajo. Entonces ese tiempo lo he aprovechado porque me sigo levantando temprano y me baño y me bajo a leer. Entonces aprovecho las mañanas para leer media hora, 40 minutos a lo mucho. También no se trata de estar ahí leyendo ya con los ojos al borde de las lágrimas, sino darte un tiempo, 20, 30 minutos diarios. Y te lo platico porque en el trabajo tengo amigos que me ven que cuando voy a comer me llevo mi libro y me preguntan, ¿no? ¿Qué estás leyendo ahora? Y 2 o 3 me han dicho, oye, yo quisiera leer, pero no tengo tiempo, ¿no? Y digo, ni siquiera estás casado y me estás diciendo que no tienes tiempo, no puedo creer. Porque no buscamos ese espacio y realmente todos tenemos 20 o 30 minutos que podemos dedicarle a la lectura, nada más hay que saber buscar el momento adecuado. Y encontrar el tema de interés, fíjate que yo le añadiría eso, es algo fundamental,
porque si a alguien que no le interesa la historia y le regalas un libro de historia, definitivo ni lo va a abrir. O sea, yo creo que dicen que un libro y un consejo no se da sin que se pida, porque si no, de poco y nada sirve. Cuéntanos a lo largo de estos años que ya llevas leyendo, ¿cuáles son el libro que más te ha marcado y por qué? Újule. Es que ha sido por etapas, como te dije. A mí el de Regina me gustó mucho porque yo cuando lo leí, erróneamente pensé, estaba yo muy chavo, que estaba ¿Recuerdas el basado en una autor? historia. ¿Perdón? ¿Recuerdas el autor de Regina? Antonio Velasco Piña. Ok. Y yo tenía el concepto que era una historia verídica, ¿no? Estaba yo metido en eso, por eso lo leí con mucho apasionamiento. Aún así, el libro me sigue gustando mucho, lo presté varias veces, de hecho no me lo regresaron, ahora que me estoy acordando ya, Me es de los libros suena que no esa tengo. historia. De hecho, mi hija, la más chica, se llama Regina, ¿no? Precisamente en honor a que siempre he tenido esa historia presente. Hay otros que me han gustado mucho de historia, precisamente aquí tengo uno que les quería compartir precisamente en no se alcanza a ver ahí. La conquista de México de Hugh Thomas. De Hugh Thomas, son casi 900 páginas, Órale. que tenía inclusive que tenía subrayado ahí de varias, de varias notas que estuve sacando para un trabajo que iba a hacer más adelante. Pero realmente es una historia muy apasionante porque aprendes a entender lo que implicó la guerra de conquista, si es que fue conquista, y este año que se cumplen los 500 años de ese episodio, pues va a haber mucha información acerca de lo que significó, de lo que sigue siendo para nosotros todavía el gusto por todo lo ancestral, por todo el conocimiento, pues, principalmente de los mexicas, ¿no? Aunque todavía no sabemos, los mayas fueron un pueblo que no pudieron dominar tan fácilmente. Los chichimecas en la parte del norte, no se diga eh, la región del norte, los coras, los yaquis principalmente, que fueron brutalmente perseguidos todavía hasta la época del Porfiriato. Y falta mucho por conocer de nuestra propia historia, sin negar, por supuesto, el legado español. Yo me apellido Almanza, es una provincia española, Almanza Sí. con S. Entonces, y bueno, mi segundo apellido es López, entonces, bueno, pues todo esto viene del Pues legado somos español, mestizos por pero donde lo veamos. así es. Sin embargo, es un libro que siempre me ha gustado. Tengo varios en la vida cotidiana de los aztecas, el pasado indígena. Son libros que me llenan mucho, pero también ha habido novelas que me han apasionado y como para decirte así dos o tres, creo que no sería lo correcto. Luego nos pasa ahí el nombre de algunas para los que ya son lectores o para los que ya lo leyeron, ahí que nos comenten al respecto, a ver qué les ha parecido de las novelas. Ahí, no sé, Gabriel García Márquez en lo particular me gusta, pero no es muy fácil. Para mí no es muy fácil la, Así la- es. la lectura de García Márquez. Yo a lo mejor no tengo un gusto exquisito porque empecé a leer Rayuela. Híjole. Yo no lo he leído, la verdad es que Son de yo los que yo leí, me hice el propósito de leer porque son como que lecturas obligadas en un punto, pero tampoco pasa nada si me la llevo despacito, yo creo, no, no. sí, por supuesto, lo importante no. Fíjate que hace poco compré un libro que se llama El murmullo de las abejas, se apellida Segovia. Yo soy muy malo para los nombres, no creo si es Sofía Segovia, que narra una historia en Monterrey, en Nuevo León, Montemorelos me parece, que se cruza precisamente cuando hubo la pandemia de 1914, algo muy parecido a lo que estamos viviendo y cómo en aquellos años también la gente tenía un gran temor. Me causó mucha impresión leer porque lo leí el año pasado, que estábamos en plena cuarentena y dije, oh caramba, hasta pareciera que es un libro
que se hubiera escrito perfectamente en esos tiempos y el sentimiento y el miedo y todo lo que se vivió, es impresionante, ¿no? De hecho, había una, así, aunque sea un spoiler, como se dice ahora a los chavos de estos tiempos, hay un episodio en donde narra que una persona que era floja se quedó dormida en la carreta el sepulturero que llevaba a todos los muertos al panteón y lo echaron ahí junto con todos en la fosa séptica y lo empezaron a buscar y lo vieron ahí en el fondo, creo que estaba borracho, no se despertaba y todo el mundo pensó que estaba muerto. Y al otro día que se despierta se da cuenta que está ahí en medio de todos los cadáveres y sale de la tumba y el sepulturero lo ve que sale de la tumba y dice, resucitó. Entonces fue un gran acontecimiento, es una persona de mucha devoción en el pueblo, no, El Mesías. en las sillas, es divertido. Se lo recomiendo, se llama El murmullo de las abejas, es un buen libro. El murmullo de las abejas. Ok, vas a ver, lo voy a buscar. Sí, sí me gusta ese tipo de lectura. Me gustaría que nos compartieras algunos tips, si es que tú los tienes en mente, para, para poder leer un poquito más rápido, pero más concentrado. O sea, no sé, en tu perspectiva, ¿cuáles serían los consejos o tips para los lectores, para aquellos que se están Híjole, pues iniciando? mira, honestamente yo leo lento, en parte porque me falla un poco la vista y de repente cuando son letras chicas, le batallo muchísimo. Digo, hay unos métodos de aprendizaje de lectura veloz, yo obviamente nunca los tomé, de hecho son más nuevos, pero sí, sí recomiendo sobre todo que busquen un espacio donde estén cómodos, es lo principal, que la postura del cuerpo, la iluminación, pues no sea un factor que interrumpa, ¿no? Yo sé que hay gente que puede estar en la sala y la mamá o la hermana están viendo la televisión, ellos están con su libro leyendo y no pierden la concentración. Yo la verdad no puedo con eso. Como tampoco puedo leer en el transporte público, para mí esas personas son bendecidas, yo me mareo. Y también es un espacio de tiempo que muchas veces lo perdemos porque vamos pensando en la inmortalidad del cangrejo cuando podemos aprovechar esos 20 minutos que hacemos del trabajo, de la escuela a la casa y para leer un libro perfectamente, ¿no? ¿Has intentado leer en tableta? No, fíjate que los audiolibros y una vez bajé unos archivos del Quijote cuando estuve yo trabajando en Querétaro. Dije, para cuando viaje de Querétaro para San Luis, como me mareo leyendo, entonces dije, pues un audiolibro. Entonces bajé unos archivos, hay una página donde se pueden descargar gratuitamente. Pero no, la verdad es que yo me pierdo, empiezo a pensar en otras cosas y ya ¿Recuerdas la cuando... página? ¿Perdón? ¿Recuerdas la página? No recuerdo. Es una voz de una mujer quien narra toda la historia del Quijote. Si quieres la busco. Yo, cualquiera lo puede encontrar actualmente, ¿no? Es buscar audiolibro del Quijote. Me imagino que ha de haber varias páginas. Yo recuerdo eso porque era una mujer que tenía un tono agradable y pausado. Pero ya, el Quijote es un libro grandísimo, ¿no? Sí. Pero a modo de audiolibro para los que les gustan, es una buena alternativa. Sí, y el PDF en la tableta lo has intentado? Sí, pero no, como yo también ya pues, el celular, pues ya de ese tamaño, pues me va a causar más daño a mis ojos y ya de por sí trato de cuidarme. No soy muy dado a leerlo, ¿no? A leer en tableta ni en celular. Cuando busco un libro, generalmente compro el libro de papel, ¿no? Físico. Entiendo. ¿Crees que esto sirva para el estudio? Es decir, tú desarrollaste el hábito de la lectura a temprana edad. ¿Eso te sirvió para el estudio o crees que son cosas bien distintas? No, son cosas distintas. Yo creo que el que es buen estudiante siempre va a ser buen estudiante. Hace poco leí un libro de Pablo Ullosa que se llama El corazón es un resorte. Eso lo recomiendo mucho a todos los jóvenes porque lo que explica ese libro es
de que ya cuando llegas al final de tu carrera y vas a empezar la tesis, pues no sabes ni por dónde empezar. Y eso es precisamente porque no tenemos académicamente una preparación que te enseñe a desarrollar un tema. La literatura no es una materia que sea valorada en ese sentido porque al parecer es una pérdida de tiempo porque dices, yo nunca voy a escribir un libro, nunca me voy a dedicar a eso. No, pero sí te permite hacer un trabajo en base a tu profesión. Yo, por ejemplo, tú sabes que cuando estamos desarrollando un software, al final nos dicen, oye, entrégame la documentación, el manual de usuario. Y hay gente que, aunque haya desarrollado el software, no tiene idea de por dónde empezar. Y para mí es algo muy sencillo empezar a explicar todo un procedimiento. Y eso es en base a lo que te va enseñando la literatura, la lectura. Amplías tu vocabulario y eso te ayuda mucho en el ámbito profesional, independientemente de la profesión que tengas. Sí, estoy plenamente seguro. Y no es cosa fácil tampoco. Yo creo que sí lleva un tiempo, una curva de aprendizaje para llegar a madurar la lectura y la escritura, porque uno no escribe como habla. O Así sea, es. en estos días, bueno, pues uno pudiera pensar, bueno, pues yo escribo todo el día, todos los días, pero en WhatsApp, en Facebook, en cosas de ese tipo. Pero realmente yo considero que tanto leer como escribir es algo contra natura, o sea, es algo que obedece ya a un ser civilizado, no es que hayamos, anduviéramos cazando mamuts, leyendo y escribiendo, sino que es algo que se ha ido adquiriendo de acuerdo a la razón. Y esto nos lleva a que cuando uno está escribiendo, cuando lees te puedes perder. De Así es. repente llevas 2 hojas y ¿qué leí? No sé, porque a lo mejor no te envolvió, X o Y razón. Pero el hecho de escribir, no sé si coincidas conmigo, el hecho de escribir te envuelve. Cuando estás escribiendo, estás en ese momento, yo creo que son de las cosas que te hacen estar en el aquí y el ahora, el hecho de escribir. Pero por ahí escuché, ¿de dónde quieres sacar algo que nunca metiste? Si nunca lees, ¿cómo vas a poder escribir? Así Es, es. es algo muy, 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 muy lógico. Mi estimadísimo, no te quiero quitar mucho, mucho tiempo, pero te quiero comprometer a algo. A ver si gustas. Venga. Como yo sé que lees mucho y tienes buena capacidad de razón, ¿qué te parecería si cuando vayas a empezar un libro nos comentas cuál? Que eso ya lo haces casi normal, ¿no? Si luego sí te he estado siguiendo y si es recurrente que pongas ahí las portadas de los libros y en su mayoría son libros que son de mi interés. Y con esa finalidad, ¿qué te parecería si cuando terminas un libro lo platicamos, más bien que tú no lo platiques, tú eres quien lo leyó, que no lo platicaras y de esa manera, no como resumen, no como análisis, es como, me gustaría que fuera la perspectiva de un lector común y silvestre. O sea, Sí. no estamos, ahora sí que estamos entre seres terrenales, porque Pues mira, mañana quienes, voy a terminar el libro de La Guerra Perdida de Jordi Soler. Todavía no sé cuál voy a empezar. Tengo aquí un par de pendientes que quiero comprar otro, pero el día que quieras podemos empezar con ese. órale, Sin problema. lo ponemos, si tú lo crees conveniente, la próxima semana lo podemos comentar. Tú me dices cuándo y a qué hora puedes, lo comentamos y voy subiendo esta serie de videitos para ¿Cómo no? que, para que la gente, te digo, somos gente común y silvestre, más no podemos ser. Así es de que si nosotros somos capaces de leer algún libro o recomendar un libro, dar el punto de vista de algún libro, a alguien más le va a gustar. Ese es el objetivo. Así es. Yo por eso pongo las portadas de los libros que voy comprando con la idea de despertar el interés de alguien y que se siga generando el hábito de la lectura que tanta falta hace en el país, ¿no? Exactamente. Y nunca, yo
puedo sostener que nunca antes fue tan fácil leer y cultivarse. Así es. Bueno, mi estimado, pues con esa nos despedimos. Si gustas nuevamente compartir tus redes sociales, tu nombre y el libro que próximamente nos vas a comentar. Y como no, mi nombre es Octavio Almanza López. Así me encuentran en Facebook. En Twitter, Octavio Almanza L. Y con mucho gusto ahí los voy a poder atender. Te agradezco mucho la invitación, Eden. No, hombre, te agradezco mucho tu tiempo y pues bueno, vamos a estar por aquí entonces si nos haces el grandísimo favor. Muy bien, el libro me dijiste es La Guerra Perdida de Jordi Soler. La Guerra Perdida de Jordi Soler. Ok, mi estimadísimo. Bueno, pues no queda más que agradecerles a todos los que nos estuvieron viendo y recordarles que compartan estos tipos de videos para fomentar la lectura, así como ir haciendo más gente en nuestra página y estarles compartiendo cosas interesantes. Mi estimadísimo, muchas gracias. Les recuerdo nuestras redes sociales, es itech.com.mx en Facebook. Itech y Adapli son nuestras páginas y estaremos aquí dando más información y tendremos más invitados interesantes como es tú. ¿Va? Muchas gracias. Hecho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.